Saludos, soy Paola Fernández, les doy la bienvenida a Conexión Digital. En los próximos 30 minutos estaremos revisando los temas que son tendencia a través de las redes sociales. En Estados Unidos, la etiqueta AMLO. Bienvenido a Washington por su visita, justamente para hablar de temas económicos. También es tendencia en México, Ayotzinapa. La huelga de hambre es tendencia en Chile, quédate en casa por el COVID-19 en el mundo. Y también es tendencia a través de las redes sociales el programa social Misión Milagro por su cumpleaños número 16. Iniciamos Conexión Digital, acompañan. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arribó a los Estados Unidos como parte de su visita, la primera oficial a este país, en el contexto de la entrada en vigor del TEMEC. ¿De qué se trata esta visita? Vamos a Telesur, nuestro portal. El canciller mexicano, reunión AMLO-Trump, fortalecerá a México, fue lo que dijo el diplomático. Ebrard indicó que la visita de AMLO a Estados Unidos como el nuevo tratado comercial están enmarcadas en un nuevo enfoque en el cual se preservan las decisiones del país y se parte de una visión de México como una nación cada vez más importante en el concierto internacional. El canciller mexicano sostuvo que el acuerdo comercial cuenta con normas comunes que facilitan el comercio y la inversión y también trae restricciones para salvaguardar la autonomía en las decisiones que México deba tomar. Revisemos reacciones, vamos a la cuenta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que trinó lo siguiente: ofrenda en el monumento de Abraham Lincoln desde Washington, Estados Unidos, y esta fotografía que trinó a través de sus redes sociales. Pero también a través de Twitter trinó el canciller de México, Marcelo Ebrard, lo siguiente: con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Washington, D.C., durante la guardia de Benito Juárez, benemérito de las Américas, y esta ofrenda floral que fue entregada por el mandatario. Nuestro corresponsal en México, Eduardo Martínez. La comitiva del presidente de México, López Obrador, está integrada por los titulares de la oficina de la presidencia: la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard; la secretaria de Economía del Gobierno, Graciela Márquez; y en la imagen la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, y el embajador estadounidense. Más reacciones a través de las redes sociales. Él dice: así recibieron al presidente de México en su primer día de trabajo en Washington. Las personas salieron a las calles con carteles, con banderas de México, elogiando el trabajo del presidente mexicano. Ignacio Hernández también trinó: me atrevo a decir que jamás un mandatario en ningún país ha sido recibido con tantas muestras de cariño por tanta gente. Los mexicanos quieren mucho al presidente López Obrador y se lo demuestran a cada paso que da. AMLO, bienvenido a Washington. Dave: felicito a toda la comunidad AMLover en Washington. Es maravilloso ver el cariño que le demuestran. Amor con amor se paga. Más muestras de cariño al mandatario mexicano a través de las redes sociales. Esta comitiva explorará las posibilidades que ofrece el acuerdo para aumentar la integración comercial y productiva en América del Norte en torno a temas como el tratado comercial, migración y seguridad. Seguimos con más de México. Etiqueta Ayotzinapa también a través de las redes sociales ha sido tendencia. Avanza justamente en México investigaciones sobre el caso de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en el 2014.
Esto también a propósito de estos 43 casos. La Fiscalía General Mexicana informó el hallazgo de restos de Cristian Alfonso Rodríguez. Vamos a las redes sociales. Camila Ruiz trinó lo siguiente: si la verdad histórica se derrumbó, pero el derecho a la verdad de las familias de Ayotzinapa sigue sin cumplirse. Marcos, respeto y también me indigno por el caso de Ayotzinapa, pero somos miles más que estamos esperando verdad y justicia. En este caso, este usuario dice: yo busco a Ángel Alberto Mejía, búsqueda, tagué allí también al Departamento de Búsqueda, a la ONU de Derechos Humanos y a otros más. A propósito de este caso, que ha sido uno de los escándalos más grandes en territorio mexicano. Dan dice: tras hallar restos de uno de los 43 normalistas, Segov ratifica el fin de la verdad histórica. Revisamos otros temas que son tendencia también y noticias a través de las redes sociales. Vamos hasta Bolivia. Freddy Morales, nuestro corresponsal en este país, nos informa. Miles de docentes del área rural y campesinos de La Paz exigen la renuncia del ministro de Educación, a quien acusan de promover la privatización de la educación y discriminar a los estudiantes del área rural. Escuchemos. ELN en un cese bilateral por 90 días. Aymaras de la ciudad de La Paz marcharon por el centro de la ciudad para exigir la renuncia del ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, a quien acusan del intento de privatizar la educación, pero además de imponer mediante un decreto supremo la educación a distancia mediante Internet. Esto marginaría a los estudiantes del área rural porque la gran cantidad de estudiantes del área rural no cuenta con este servicio. También se ha denunciado que se intenta, mediante la educación a distancia o la educación por Internet, discriminar a las familias pobres que viven en los barrios de las ciudades principales del país. De Bolivia pasamos a Colombia. Allí nos informa nuestro corresponsal Hernán Tovar desde Bogotá. La negativa del gobierno colombiano ante la propuesta de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional para un cese bilateral al fuego por 90 días ha suscitado diferentes reacciones en el país. Escuchemos. Después de la negativa del gobierno nacional en relación a la propuesta que dio a conocer ayer el ELN de un cese bilateral por 90 días a solicitud de las Naciones Unidas y el Papa Francisco, pues esto en Colombia ha suscitado diferentes lecturas. Y para eso nos encontramos hoy con el profesor Álvaro Villarraga. Profesor, ¿qué significado y qué trascendencia tiene esta negativa del gobierno y el comunicado del ELN? Es muy negativa la postura del gobierno nacional. Ya no es solo el secretario general de la ONU, sino el Consejo de Seguridad por resolución que llama a un cese humanitario global. Hace bien el ELN en disponerse a un cese bilateral. Hace mal el gobierno negándose a esa opción que prolonga la violencia, las hostilidades y es inconsecuente con las necesidades humanitarias y de la propia pandemia. Bueno, precisamente son las comunidades en los campos de Colombia los que más se ven afectados por el conflicto. Por eso estas lecturas tan importantes en relación a una paz duradera que el gobierno no pretende seguir agilizando ni pretende reanudar esa mesa de diálogos con el ELN. Lluvia de críticas entonces al presidente de Colombia, el presidente Duque, por no reanudar los diálogos con el ELN. Vamos hasta Ecuador. Denise Herrera dice lo siguiente: en medio de denuncias de ataques cibernéticos, UNES Ecuador hace su lanzamiento oficial. Escuchemos. En medio de denuncias de ataques cibernéticos al lanzamiento de Unión por la Esperanza, inclusive el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, hizo pública esta denuncia de que no se les estaría permitiendo transmitir en vivo este lanzamiento oficial, que reúne ahora las firmas de diferentes organizaciones de trabajadores, campesinos, civiles, estudiantiles y políticos que se unen hoy en la ciudad de Guayaquil y cibernéticamente también para dejar en claro esta nueva coalición para las próximas elecciones. Alegan que es un nuevo inicio para recuperar la patria, pero además también han dejado en claro las críticas que tienen al gobierno de Lenín Moreno. Han sido muy enfáticos en que no permitirán que las medidas neoliberales que han afectado los últimos 3 años a los ecuatorianos continúen. Seguimos revisando otros temas que son tendencia a través de las redes sociales. Etiqueta Fernando Alonso. ¿Por qué? Vamos a la cuenta de deportes de Telesur, también en Twitter, que trinó
esta información. Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1 con la escudería Renault. Y este video. Now I think this title is the maximum I can achieve in my life. Esta noticia hizo que de inmediato Fernando Alonso se convirtiera en tendencia en el mundo. Y a propósito de tendencias, revisamos la nuestra, el programa social Misión Milagro, que cumple 16 años, promovido por los gobiernos de Cuba y Venezuela. Facilitan la atención médica a personas de bajos recursos con problemas visuales. Vamos a las redes sociales, a la cuenta del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que dijo lo siguiente a través de su red social Twitter: felicito al gran equipo de la Misión Milagro por su cumpleaños. Son 16 años llevando en alto este modelo de salud solidario y humanista de Fidel y Chávez, que ha permitido entender y devolverle la vista a más de 6 millones de hermanos latinoamericanos y caribeños. Vamos por más. Más reacciones en las redes sociales. Ezio Moreno dice: Misión Milagro, proyecto humanitario liderado por Cuba y Venezuela para aquellas personas con bajos recursos para que puedan ser operadas de distintos problemas oculares. Más reacciones en redes sociales. Zulema trinó lo siguiente: la Misión Milagro está en su aniversario número 16, una de las misiones más hermosas que nos dejó Chávez y Fidel. El compromiso de Sandino, un programa social para los pueblos, logrando devolver la vista a millones de latinoamericanos y caribeños. Carla también trinó a través de Twitter: 16 años de la creación de Misión Milagro. Dos grandes del continente y su huella imperecedera. Más de 6 millones de personas han recuperado la visión. Cuba, Venezuela, Alba TCP. Vamos a la pausa con un video sobre la Misión Milagros, pero ya regresamos con más de Conexión Digital. Fidel le puso ese nombre, Misión Milagro, porque es como un milagro. Como un volver a la vida, volver a la vista, volver a la salud, volver a la vida. De millones de seres humanos que el capitalismo condena a una subvida o a una vida subhumana. La salud en el socialismo no es la ausencia de enfermedades, no. La salud es un estado de plenitud física, espiritual, mental, integral. Y la salud preventiva, salud social, la salud moral de un pueblo. Eso significa que estamos en presencia de una revolución, nuestra revolución bolivariana. Así es la Misión Milagro. No es tiempo de quedar ciego, no es tiempo de morir, es tiempo de ver, es tiempo de la luz, es tiempo de vivir. La gran Misión Milagro es la única operación humanitaria de salud creado por el ALBA, por Fidel y por Chávez, que ha llegado a casi 7 millones de latinoamericanos y caribeños de todo nuestro continente. La salud tiene que estar en el centro de nuestro esfuerzo, de la construcción de la nueva Venezuela, de la Venezuela socialista. La salud pública, gratuita, de calidad, universal. Con guerra económica, con bloqueo, con persecución financiera, mantenemos la inversión en la Misión Milagro con amor, con compromiso. Y por eso el milagro de la revolución bolivariana. Médicos y médicas, gracias por existir. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Felicidades! Continuamos con más de Conexión Digital. Este miércoles continúa la huelga de hambre adelantada por presos políticos mapuches en el penal chileno de Lebu. Vamos al portal Telesur. Nos trae información de Chile. Grupo Humanitario intercede por líder mapuche Celestino Córdoba.
El Foro Latinoamericano de Derechos Humanos llamó al gobierno de Chile a conceder al líder mapuche Celestino Córdoba el cumplimiento del resto de su condena en su comunidad por su grave estado de salud, luego de cumplir 60 días de huelga de hambre en la prisión de Temuco. Córdoba, junto a 8 comuneros mapuches, se mantiene en huelga de hambre en las cárceles de Angol y Temuco en reclamo de un cambio de sus medidas cautelares, luego que el gobierno concedió indulto a 13.000 presos por la crisis sanitaria de la COVID-19. Agencia para la Libertad nos trae más información. Presos políticos mapuche en cárcel de Lebu inician huelga de hambre en apoyo a los presos políticos de cárcel de Angol y de Machi Celestino Córdoba. Organizaciones sociales indígenas señalaron que los presos mapuches llevan 65 días de huelga de hambre. El objetivo de esta huelga es exigir al gobierno chileno que cumpla con el petitorio en virtud de la aplicación del convenio 169 de la Oficina Internacional del Trabajo. No se piden privilegios, sino el cumplimiento de un derecho justo. Vamos de inmediato a las redes sociales, revisamos reacciones sobre este tema. Vamos a revisar la reacción de Rodrigo, dice: manifestación en París frente a la Embajada de Chile en apoyo a los presos mapuche en huelga de hambre y por la libertad de los presos de la revuelta, y esta imagen de la protesta que se adelantaba en París. Fabiola Meneses también trinó lo siguiente: el carabinero que asesinó a Camilo Catrillanca goza de arresto domiciliario. Los presos políticos mapuche aguardan la muerte por COVID-19 en las distintas cárceles. Pedimos fin al confinamiento, respetando el convenio 169 de la OIT. Diversas organizaciones se han movilizado en apoyo al pueblo mapuche, exigiendo al Ejecutivo chileno mayor respeto a la autonomía y autodeterminación del grupo originario. El grupo originario demanda al gobierno de Sebastián Piñera otorgarles libertad a los hermanos indígenas mapuche, basándose en el convenio 169 de la Oficina Internacional del Trabajo, OIT, que permita su libertad en medio de los altos niveles de contagios por la pandemia de la COVID-19. Y a propósito del COVID-19, vamos con más información, pero en el mundo. Veamos cifras actualizadas de la pandemia del coronavirus en el mundo. Contagiados hasta el momento, 12.033.557. Recuperados, 6.958.688. Y fallecidos, 548.395. Prensa Latina nos trae información del COVID-19, pero en Cuba asciende a 2.242 la cantidad de recuperados de COVID-19 en este país. La cantidad de pacientes recuperados en Cuba se incrementó a 2.242, destacó el Ministerio de Salud Pública. Francisco Durán, director de epidemiología de esta entidad, divulgó ambas estadísticas en la rueda de prensa diaria sobre el impacto del coronavirus SARS-CoV-2 en este país caribeño. El total de recuperados representa el 93,5% de los infectados reportados hasta el momento. Sputnik nos trae información de Latinoamérica. Dice: solicita a Rusia suministros del fármaco Afibavir contra el COVID-19. El Ministerio de Industria y Comercio ruso recibió solicitudes de suministros del primer medicamento ruso contra el COVID-19. Esto por parte de varios países, incluidos los de Latinoamérica, lo declaró el jefe del organismo, Denis Manturov. Agregó que también goza de un alto potencial del fármaco ruso Lelivav, que se usa para el tratamiento de las complicaciones asociadas al COVID-19. Vamos hasta el gigante sudamericano. Nacho Lemus nos trae información desde Brasil. El índice de mortalidad entre indígenas es de 9,6%. En la población brasileña en general es de 5,6%. Bolsonaro sorprendió con un veto de madrugada sobre 16 ítems del proyecto que obliga al gobierno a garantizar la protección de los indígenas durante la pandemia. Escuchemos. Hola, a pesar de que el presidente brasileño asumió contagio de coronavirus, parece que no descansa. Durante la jornada de hoy recibimos la noticia que durante la madrugada el gobierno brasileño publicó en el diario oficial el veto de 16 ítems del proyecto de ley 1142, un proyecto de ley que obliga al gobierno brasileño a garantizar determinadas cuestiones en relación al derecho indígena frente al contexto de pandemia. Entre esas cuestiones está
La obligación de que el gobierno garantice el derecho a agua potable, materiales de higiene, limpieza, desinfección en aldeas, camas de hospital y terapia intensiva, teniendo en cuenta que hay aldeas que viajan hasta 10 horas de barco, poblaciones indígenas que viajan hasta 10 horas de barco para conseguir acceso a un hospital. Además, el gobierno brasileño negaría así su obligación de garantizar ventiladores, máquinas de oxigenación sanguínea, internet, cesta de alimentación básica y facilidad en el cobro del auxilio emergencial. Un punto importante es que en municipios como São Gabriel da Cachoeira, el municipio más indígena de Brasil, hubo rastros de contagio cuando los indígenas se acercaban para cobrar en tan solo un espacio en todo el municipio los recursos que debe entregar el gobierno brasileño en cuanto al auxilio emergencial para enfrentar a la pandemia. Esto ha sido votado por el presidente Jair Bolsonaro, que alega que el proyecto creaba un gasto obligatorio sin estimar el impacto presupuestario, algo que considera el gobierno brasileño inconstitucional. Por otra parte, hay que registrar que Brasil ya, según la Asociación de Pueblos Indígenas Brasileños, sufre la muerte de 445 indígenas y 12.048 indígenas contagiados. Los indígenas denuncian que el gobierno brasileño está posibilitando la explotación de sus tierras, el avance de la frontera agropecuaria, minera, extractivista a gran escala, con el uso de invasores que llevan coronavirus hacia las poblaciones indígenas que se encuentran justamente en las áreas de preservación ambiental en Brasil. Ese es el contexto, entonces, un veto de Jair Bolsonaro sobre los indígenas en medio de la pandemia. De Brasil pasamos a Chile, allí nos informa Paola Dragni, también a través de su Twitter, con escalofriantes cifras de contagio por COVID-19 y la urgencia de las y los chilenos por subsistir. Congreso comienza votación para retiro del 10% de ahorros en las polémicas AFP, el modelo chileno que convirtió los ahorros de vejez en el mejor negocio neoliberal. Escuchemos. La aprobación estrecha en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Constitución, para permitir el retiro de los fondos de pensiones, un paso en la dirección concreta para restituirle a los trabajadores que demandan hacer uso de esa fracción de su ahorro para enfrentar las contingencias derivadas de la crisis económica y sanitaria, no solamente es justo, es absolutamente legítimo. Y es un primer paso en la estrategia de acabar definitivamente con este sistema. Así que estamos contentos porque vamos avanzando en restituir y quitarle a las AFP el predominio que tienen sobre nuestro ahorro previsional, que lo han destinado para otros fines, no para pagar pensiones. Así que esperamos que el Congreso esté a la altura y sigan aprobando todas las normas en beneficio de las mayorías. Allí el análisis de lo que sucede en Chile. Vamos de inmediato hasta el gigante asiático. Iramsi Peraza nos actualiza información de China sobre la pandemia del COVID-19. Hoy se reportaron 7 casos en parte continental de China, todos importados. No se registraron casos en Beijing, no se registraron nuevas muertes. Hong Kong registró 24 nuevos casos, 19 locales por COVID-19. Lo más recomendado lo encontramos en nuestro portal Telesur, en nuestra página web, y tiene que ver con WhatsApp. Escuche bien, conoce cómo activar el tema oscuro justamente en esta aplicación. La plataforma WhatsApp Web incluyó dentro de sus novedades de julio una característica que tenía tiempo siendo esperada por sus usuarios. Se trata del tema oscuro, que este lunes se da a conocer cómo activarlo en la aplicación. Los usuarios de la conocida aplicación ya no tendrán que utilizar un código determinado para forzar el modo oscuro oficial. Ahora, con unos sencillos pasos en su configuración, ha facilitado la forma de cambiar los tonos claros y verdosos por unos colores oscuros y grises. Una nueva actualización en esta aplicación tan usada a nivel mundial. Puede encontrar los pasos en el portal www.telesurtv.net, que le amplía más acerca de esta información. Seguimos revisando más información también en nuestro portal www.telesurtv.net. Para conocer más información del mundo, vamos de inmediato a nuestro portal. Recuerden que siempre en la parte de arriba les aparece actualización sobre la pandemia del COVID-19 en el mundo, en América Latina y el Caribe, los países más afectados.
Pero también más información acerca de lo que ocurre en América Latina y en el mundo. Conflicto cara a cara continúa sin respuesta del gobierno de facto de Bolivia. Venezuela neutraliza narconave con matrícula estadounidense. Noticias también de la OIT, cumbre de la OIT, alerta sobre crisis en el mercado laboral. Más información allí en nuestra página. Y despedimos Conexión Digital invitándolos a que sigan minuto a minuto todas las actualizaciones de las noticias a través de nuestro portal, pero también de nuestras redes sociales que tienen nuestra señal en vivo las 24 horas del día. ¡Feliz día! Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.